¿Qué se entiende por rigor? Dureza. Precisión. ¿Y qué es la rigorización? Análisis. Buen proceso. ¿Y la crisis de los fundamentos? Reflexión. Se debió a contradicciones. Reflexionando ante estas incógnitas, iniciaremos con nuestro tema de gran importancia. Mi nombre es Doris Rocío Vargas, soy de Duitama, Boyacá. Mi nombre es Leonardo Martínez, soy del municipio de Fortul, departamento de Arauca. Mi nombre es Marta Irene Arias Bonilla, soy de San Mateo, Boyacá. La rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos. Curso Epistemología de las Matemáticas. Unidad 2, paso 3. Resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Licenciatura en Matemáticas, noviembre 2022. Las características generales de las causas de la rigorización en el siglo XVIII y XIX en las matemáticas se vieron a cambios significativos. A este proceso se le llamó la rigorización de las matemáticas, que se dio con la necesidad de solucionar problemas en las teorías planteadas con los antiguos matemáticas, donde se vieron sus posibles causas en las paradojas y contradicciones encontradas en los planteamientos anteriormente hechos de los elementos utilizados como Gauss, Abel, Galois, Cauchy, Riemann. Fueron los primeros matemáticos quienes empezaron con el análisis a la rigorización de las matemáticas. ¿Qué es el rigor en las matemáticas? Es el proceso de rigorización sustentó la mayoría de las teorías, la refinó y profundizó y dieron conceptos y teorías más claras y demostrables, volviendo al individuo más reflexivo, donde al resolver los problemas se dieron nuevos movimientos filosóficos como el logicismo, formalismo, intuicionismo. Rigorización de las matemáticas, proceso que se dio en el siglo XVIII y XIX a raíz de la crisis de los fundamentos. Su objetivo es que la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas sea lo más claro posible. Características de la rigorización de las matemáticas. Una de las características de la rigorización fue la teoría de los conjuntos creada por Cantor en 1874 y 1895. Otra fue la paradoja en los números creada por Forti en 1897, donde plantea dos teoremas y se demuestra la contradicción. El teorema A, dado un número cardinal, siempre es posible determinar otro mayor. Teorema B, existe un número cardinal mayor que todos los demás. Cambios o avances surgidos en el siglo XX, con el fin de resolver todas las paradojas del siglo XIX, nacen tres movimientos filosóficos los cuales plantean un punto de vista diferente. El formalismo, creada por Hilbert en 1901, propone la teoría axiomática. El logicismo, creado por Russell en 1910 al 1913, que propone la lógica. El intuicionismo, propuesto por Brouwer en 1930, que se basa en la libre creación del espíritu humano. La crisis de los fundamentos. Con la crisis de los fundamentos matemáticos se produjo una motivación a crear nuevos métodos o modelos matemáticos basados en la lógica para la solución de los paradigmas presentados. Características de los fundamentos matemáticos. Tenemos el teorema de la incompletitud creado por Gödel en 1931, con el teorema dando pie
a la búsqueda de la fundamentación de las matemáticas. La teoría de las catástrofes creada por Thom en el año 1950, modelo matemático de la morfogénesis. Teoría del caos creada por Lorentz en 1950, estudio de los comportamientos de los sistemas no lineales. Cambios o avances surgidos. Después de la crisis de los fundamentos de las matemáticas, surgieron nuevas corrientes filosóficas. El realismo, el platonismo, el didacticismo, el constructivismo, el estructuralismo. Algunas corrientes epistemológicas de las matemáticas. Estas corrientes epistemológicas de las matemáticas surgieron a raíz de la crisis de los fundamentos para resolver diferentes problemas analizados y contradicciones expuestas buscando siempre su veracidad. Platonismo, Génesis o realismo matemático es una corriente de pensamiento que afirma que las proposiciones matemáticas tienen existencia propia. Su estructura, Gödel con sus teoremas de incompletitud a través de la intuición. La función, los objetos matemáticos y las leyes no se inventan, sino se descubren. El logicismo, la génesis, se ocupa en el estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber matemático. Principales exponentes, Frege, 1879, y Russell. Estructura, se fundamenta en nociones lógicas. Su función es deducir toda proposición matemática a partir de las leyes que rigen el pensamiento. El formalismo, la génesis, es un afán de rigor metodológico que impulsa a expresar las teorías científicas evolucionadas a modo del sistema axiomático en un lenguaje formalizado. Su estructura son los axiomas, deben ser elegidos de modo que no se produzcan contradicciones. Su función es crear técnicas con las cuales se pueda probar que las matemáticas estarían libres de contradicciones. El intuicionismo. Su génesis es una teoría de fundamentación de la matemática fundamentada en la intuición del tiempo formulada por el matemático holandés Brouwer, 1981-1966. La estructura toda adopción de la intuición como método adecuado del conocimiento. Su función propone reconstruir la matemática sin usar al infinito como un número. Por lo anterior, concluimos que la rigorización de las matemáticas en el siglo XVII, XVIII y XIX se dio como una necesidad de buscar las respuestas a paradojas que se vieron en los conceptos y teorías propuestas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los fundamentos matemáticos. Otra de las conclusiones es que la crisis de los fundamentos del siglo XX se produjo por las contradicciones encontradas entre el logicismo, el intuicionismo y el formalismo. Estas disciplinas no se pusieron de acuerdo en proponer una sola teoría y esto produjo tal crisis. Con la crisis de los fundamentos hizo que la matemática revolucionara hasta nuestros días buscando y formulando nuevas teorías para así buscar y fortalecer los argumentos de los matemáticos de nuestra época. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.